Bendiciones para todos los que están del otro lado. Hay personas que han conocido mi caminar en el cristianismo, como mujer, como madre, como hermana, como amiga. Y muchas veces me han preguntado que por qué yo sigo sonriendo a pesar de tantas cosas que he vivido. Y una de las razones que yo entiendo hoy en estos momentos, es que realmente cada proceso en nuestra vida es necesario para que podamos crecer. Tú tienes el camino de quedarte tendido en tu desierto, lleno de dolor, lleno de odio, lleno de rabia por todo lo que ha sucedido y te han hecho. O tienes el camino de decir, ¿sabes qué? Yo me voy a levantar y voy a seguir adelante. Y esa soy yo. A pesar de todo lo que he vivido en el ámbito cristiano, con líderes cristianos, en la iglesia, en tantas cosas que he pasado, estos 23 años me han servido y le doy gloria y honra al Señor porque me han ayudado a ser la mujer que yo soy hoy. Me han llevado de nivel en nivel, me han llevado a una madurez tremenda y a depender sólidamente en Cristo. No en las personas, no en lo que me puedan ofrecer, no en si me rechazan o me hacen hacia ellos, o sea, en nada, no dependo en absolutamente nada ni en nadie, sino en Cristo Jesús, en su palabra y lo que Él ha hecho en mi vida, porque realmente fue Él que murió por mí, no fue ningún hombre, ningún ser humano, no fue ninguna organización, no fue ninguna iglesia, no fue nada, ni nadie, fue Él. Y como fue Él, yo le debo la honra y la gloria solamente a Él. Y a Él es a quien yo honro, ¿verdad? Que mucha gente dice, bueno, ponen tantas cosas en la vida, tantos obstáculos en la vida de un ser humano para que no podamos llegar hacia donde el Señor nos ha dicho que llegaríamos, ¿verdad? Pero si tú le pones tanto cuidado a los seres humanos y a todos los obstáculos y a todo lo que te hacen, nunca jamás llegarás a la meta. No terminarás la carrera, te quedarás en la mitad. Y yo he decidido terminar mi carrera con Cristo. Y hoy paso a contarles cuando Dios hace algo que no tiene explicación para ti. Parte 2. Bueno, este testimonio dio comienzo en una tarde donde yo estaba muy desesperada. Y recuerdo que en mi hogar, en medio de esa desesperación, simplemente alcé mis ojos a los cielos y le dije al Señor, si eres real, cambia mi vida, porque siento que voy a morir. Recuerdo que en ese tiempo un fuego tremendo empezó a llenar mi corazón, empezó a llenar todo mi ser. Y me tiré al piso y lloré como nunca había llorado. Creo que fueron 2-3 horas de llanto, donde Dios realmente en una película, como si se hubiera una televisión ahí, me empezó a mostrar mi vida, todo lo que yo había hecho, todo lo que yo era. Y yo lloraba más, me acuerdo que sentía que se me desgarraba el corazón, que mi alma se me estaba rompiendo dentro de mí. Yo no sabía ni lo que había pasado, porque hasta este momento, sí, algunas personas me habían hablado de Cristo, pero nunca fue nada como que así, que tomaron un tiempo de verdaderamente sentarme y hablarme de las cosas de Dios, sino eran cosas que yo oía aquí y allá y bueno, yo estaba acostumbrada a muchas de las cosas de la Iglesia Católica. Pero en ese momento algo diferente empezó a ocurrir en mi vida y yo sentía como que si todo este dolor, toda esta suciedad que yo cargaba dentro de mí, se despegaba de mi cuerpo literalmente, que como si las máscaras que han estado adheridas a mi rostro se despegaran y con ellas trataran de tomar mi piel entera.
Es esta la experiencia que yo viví. Bueno, ese testimonio está por enlace. Cualquier persona que quiera verlo puede verlo. Janet Moreno, testimonio, enlace de mujer a mujer. Y es allí donde empieza mi caminar con Dios de una forma súper radical, de una forma muy fuerte, porque yo no sabía ni entendía nada de dones, ni del espíritu, ni nada de nada. Pero allí empieza un caminar muy hermoso. Vamos a ver la parte 3. Bueno, y en ese momento paso a ser una persona totalmente diferente. Aquellos deseos por el alcohol ya no estaban dentro de mí. Aquellos deseos por estar en los bailes y hacer un montón de cosas como que se habían desaparecido totalmente de mi vida de una forma súper radical. Y allí empiezo a caminar con Dios. Todo fue un proceso que muchas veces no tenía explicación para mí. Entré a una iglesia donde realmente tuve que empezar a aprender muchísimas cosas, donde el Señor realmente empezaría paso a paso a quitarme el plumaje viejo para ponerme un plumaje nuevo, así como la águila, que tiene que quitarse su propio plumaje para poder ser restaurada nuevamente y volar. Bueno, empecé a tomar las clases de él y de discipulado, someterme a la autoridad de la iglesia, empezar a escuchar a personas en autoridad, que para mí eso era un poco difícil porque había tenido una juventud muy rebelde. Pero yo lo hacía porque en mi corazón existía un amor tan grande, pero tan grande, como que yo tomé ese amor que Dios me dio ese día, esa tarde, sentada en ese mueble o tirada cuando estaba llorando, y lo agarré tan fuerte que yo le dije al Señor, me acuerdo decirle ese día, le dije, yo te quiero servir, pero no te quiero servir como una religión. No quiero rituales, te quiero conocer cara a cara. Y decirle eso al Señor fue algo como que Dios hizo esto, ¡pa! En menos de 6 meses empecé a servirle al Señor a full, pero era con dones que yo no había entendido que Él me había dado, dones espirituales como el don de lenguas, que yo nunca había sabido ni qué era eso. Yo creí que estaba repitiendo lo que otras hermanas repetían. Después yo veía, tenía el don de ciencia, o sea, yo veía cosas enfermedades que las personas tenían. Y de una manera sobrenatural Dios me empieza a usar. Pero en medio de que Dios me empieza a usar de esa manera, se levantan los celos, se levantan la envidia y viene el ataque. Y bueno, entre más empezaba a caminar con Dios y Dios más empezaba a usarme en medio del proceso de yo misma ser liberada, porque muchas personas dicen que nosotros tenemos que ser liberados primero, que tenemos que pasar un proceso de un montón de estudios, de un montón de cosas. Sí, yo estudié, yo tomé el discipulado, tomé el liderazgo, tomé todas esas cosas. Pero antes de tomar todo eso, inmediatamente cuando el Señor, cuando yo me convierto a Cristo, al cristianismo, Dios empieza a usar mi vida de una forma radical en la guerra espiritual. Y yo decía, pero es que esto para mí no tenía entendimiento. ¿Cómo Él me iba a usar en guerra espiritual si yo no sabía nada de guerra espiritual? Yo no sabía cómo ayunar, cómo cubrirme con la sangre de Cristo. O sea, no sabía muchas cosas. Y yo me quedaba como impactada. Pero yo siempre recuerdo que el Señor me decía, abre tu boca que yo la voy a llenar. Soy yo quien la lleno. Soy yo quien te doy lo que necesito darte para que tú le des a otros. Y yo era como que esa voz siempre la escuchaba latentemente aquí. Yo no te puedo decir que Dios a mí me hablaba audiblemente, porque nunca lo escuché audiblemente, pero escuchaba una voz y un convencimiento tan grande. Por eso la Biblia dice, Él pone el sentir como el hacer. Él ponía un sentir como el hacer en mí, de querer hablar de su palabra, de querer decirle a las personas, eres libre en el nombre de Jesús, libre del alcoholismo, libre de la brujería, hechicería. Y era algo
de locos lo que sucedía, porque cada que Dios me permitía entrar a un lugar, las personas se manifestaban, demonios salían de estas personas y yo no entendía el mundo espiritual, yo no entendía eso de demonios ni nada, nunca lo había entendido, o sea, lo había escuchado en la iglesia católica de exorcismos y cosas así, pero yo nunca había experimentado lo que mi vida empezó a experimentar en un abrir y cerrar de ojos, amados. No fue que yo tomé 2 años de teología y me enseñaron cómo hacer guerra espiritual, o me enseñaron o me ungieron los labios cómo hablar en lenguas. No, todo vino a mi vida así. Entre más yo me metía con Dios, como queriéndolo amar, queriéndolo conocer, Él más me daba y más me daba. Y esto me asustaba porque yo no lo entendía, pero era como cuando tú no entiendes, pero de repente vienen unos ríos de agua viva. Realmente venía una calor, un fuego en mí, y el Señor empezaba a hablar palabras que yo nunca había estudiado en la Biblia. Yo nunca había leído la Biblia ni en inglés, ni en español, ni en portugués. Simplemente venían a mí porque Él me las daba. Siguiente capítulo. Amados, si las cosas espirituales no se razonan con la mente, yo trataba de razonar todo aquello con la mente porque yo decía, oh my God, no puede ser que todo esto está pasando, Dios esté liberando tantas personas y yo como que no entendía nada, como que literalmente fui tirada al campo de batalla y allí habían un montón de minas y yo tenía que ver cómo caminar sobre esas minas, pero es allí donde Dios me empieza a enseñar dependencia total en Él, que no era mis fuerzas, que no era porque yo era la la Yane, no, la que echa fuera demonios, la que en el nombre de Jesús liberta a las almas, no, sino que yo tenía que en todo momento, en todo segundo de mi vida, depender de Él. ¿Y cómo Él me iba a enseñar dependencia? Poniéndome en el campo de batalla, poniéndome en estas situaciones que para mí eran, para el razonamiento humano, como hay muchos que lo cuestionan y dicen que la guerra espiritual no existe, que eso de los demonios no existe. Bueno, yo no sabía absolutamente nada de eso y fui usada de esa manera. Sí, muchas veces tratar de razonarlo, no había explicación, porque cuando a veces lo que Dios hace no tiene explicación. Y esto lo pueden contar muchas de las personas que me vieron en los países, que caminaron conmigo, que vieron cómo el Señor pues usaba mi vida para gloria de su nombre y no para mi gloria. Pero hay algo que Dios hacía en el proceso de toda esta enseñanza, que Él me permitía entrar en estos lugares minados realmente para hacer lo que Él me mandaba hacer. Él me enseñaba la humildad. Y cada vez que yo me iba subiendo un poquito y me iba elevando, por quizás que los hermanos, hermanas decían, wow, cómo Dios te usó, hermana, gloria a Dios por tu vida, realmente qué unción, todo lo que me decían, Dios me bajaba inmediatamente y me bajaba manteniéndome alerta de que Él era que hacía los milagros, de que Él era que hacía los prodigios, de que Él era que sanaba, libertaba y restauraba las almas, que no tenía que ver conmigo, que yo era una vasija que Él usaba, ¿verdad?, para gloria de su nombre, pero que Él era el dueño de todos los dones, no era yo, y que en mí tenía que haber frutos más que dones. Entonces me mantenía bajando la guardia, o sea, no bajando la guardia, sino bajándome todo el tiempo, por si al caso me quería elevar. Te cuento más. Amados, y hubieron tiempos de zozobro, de temor, de angustia en mi vida. En muchas ocasiones los hubieron. Hubieron muchos rechazos, los hubieron. La mayoría, el 90% de rechazos que yo tuve fue por causa de los líderes religiosos. Lastimosamente lo tengo que decir. Fue por causa de aquellos pastores, pastoras, ministros y ministras que no veían en mí lo que Dios me había llamado a hacer. No se lo explicaban. Es más, en la iglesia donde crecí espiritualmente para seguir pues congregándome, estar sometida a la autoridad, todo lo que habla la palabra de Dios,
hacían reuniones entre líderes para no dejarme que yo tuviera ni siquiera una célula, que yo pudiera hacer ni siquiera una célula de mujeres. Me querían cerrar todas las puertas. Recuerdo una vez que mi propia pastora me dijo que yo no valía ni un centavo para los líderes que estaban allí y que no me querían dejar ser un líder. Yo habiendo tomado todos los cursos, habiéndome sometido, limpiaba la iglesia, me encantaba hacerlo, limpiaba las sillas, cocinaba para los pastores. O sea, tuve un periodo de todo eso, pero todo eso fue parte del plan de Dios que yo no entendía. Muchas veces nosotros nos dicen, vas a ser un evangelista, este es tu llamado, o Dios te lo dice, porque a mí no me lo dijeron nadie, a mí me lo dijo Dios primero y después lo confirmo con diferentes personas en el transcurso de los años, que yo viajaría a naciones, que yo era un evangelista, que yo iba a llevar la palabra de liberación a muchos, y esto fue confirmado después de años y años, ¿verdad? No fue inmediatamente que Dios lo hizo, pero en el proceso Él necesitaba moldearme. Él necesitaba arrancar mi orgullo, él necesitaba sanarme. Yo venía de una vida desenfrenada, horrible, con prepotencia, con orgullo, con creerme que yo era wow, lo que yo decía tenía que ser así. Imagínate, entonces Dios tenía que bajarme los humos. Y la forma de bajarme los humos era poniendo estas personas que fueron las que me sirvieron hoy en día, que yo lo entiendo, para llegar a mis siguientes niveles, porque cada escalón de rechazo, de dolor, de cómo hablaban de mí, como difamación y todo, me ayudó a llegar a la posición espiritual en Cristo Jesús que hoy tengo. Siguiente capítulo. Y era necesario que yo muriera al yo cada momento de mi vida para que Él pudiera crecer en mí. Morir yo para que Él crezca en mí, menguar. Eran momentos sumamente difíciles porque humanamente yo decía, wow, venimos del mundo y llegamos a un lugar y somos realmente, literalmente maltratados de esta manera. Yo no lo entendía, como muchos de ustedes quizás no lo entienden hoy y se sienten tan agobiados y agobiadas porque quizás entraron a una congregación o tienen un llamado y sienten que la gente le menosprecia, le rechazan y sienten que ahí debería ser el lugar donde más amor te dan. Pero ¿sabes qué? El mismo Jesús nos lo enseñó en el libro de Juan, cuando los mismos de su pueblo, los que Él quería que le aceptaran, no le aceptaron. Nadie era profeta en su propia tierra, ¿verdad? Él no era profeta en su propia tierra y Él fue rechazado. En el libro de Juan vemos cómo le decían, ¿quién eres tú o quién te crees tú que eres? Y Él les seguía diciendo, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, yo soy el agua, yo soy esto. Y ellos le decían que estaba loco, que Él no sabía lo que estaba hablando. Lean el libro de Juan, espectacular. Y eso tú lo entiendes con el tiempo. Yo me iba a mi casa y lloraba como una niña. Me tiraba al piso y no, qué berraquera, perdón. Pero yo decía verdaderamente, uy, esto es terrible, ¿cómo es que esta gente me traten de esta manera? Si es una congregación, si son pastores, si son líderes. Es más, tuve bastantes, no bastantes, pero un grupito de pastoras y pastores que me dijeron que mi llamado no era de parte de Dios, que Dios no podía usar una mujer divorciada, que se pintaba el pelo, que se ponía maquillaje, que usaba pantalones, que Dios nunca me iba a usar a mí, o sea, y que Él nunca me había llamado a las naciones. Y en el proceso de esto, tenía hombres y mujeres que venían a la iglesia y me llamaban de donde yo estuviera escondida orando, porque yo me metía al grupo de intercesión, o sea, me metió la pastora al grupo de intercesión, pero también esto era una tarea de parte de Dios para entrenarme en lo que es la guerra espiritual y todo lo que iba a pasar en todos estos 23 años que he estado en el ministerio. Escucha el resto. Llamados, escucha, cuando Dios tiene un llamado en tu vida,
Y fue Dios quien te lo dio, no fue el pastor porque eres hijo de pastor o eres hija de pastora o porque das muchos diezmos en la iglesia o porque todos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, este es el mejorcito o la mejorcita que tenemos aquí en la iglesia, pongámoslo a ser evangelista, ser pastor. No, cuando Dios tiene un llamado, porque Él es el que llama a las personas, como que el Espíritu de Dios es el que da los dones a nosotros. Entonces, cuando es de parte de Dios, Dios te va a respaldar. Y yo me acuerdo que yo me metía en un cuartico que yo estaba de intercesora, y eso también era un proceso de parte de Dios. Y me acuerdo estar en ese cuartico, y de ese cuartico me sacaban los predicadores que venían y decían, hay una mujer allí, Dios tiene palabra para ella. Y la palabra que me daban siempre era la misma. Irás a naciones, irás a continentes que tu pie nunca ha tocado, con palabra de liberación y de sanidad. Y yo no entendía muchas cosas porque yo era nueva en todo. La pastora me llamaba la nuevita, la que no sabía nada. O sea, que cuando Dios me daba una revelación, ella me decía, pues escríbalo todo en una hoja y después me lo da. Como que tú no vales mucho aquí, pero igual estás aquí, ¿me entiendes? Y ese era Dios tratando con mi orgullo, ese era Dios no dejándome exaltarme, porque el que rápido se eleva, rápido cae. Entonces yo tenía que pasar a la casa del alfarero antes de que Dios me llevara a las naciones a predicar. Yo tenía que pasar el proceso de ser arrancada de ese yo tan fuerte que había dentro de mí y conocer mi dependencia total y única en el único Rey verdadero, Jesucristo. Pero para conocer eso, para conocerlo a Él cara a cara, como le dije desde el principio, cuando me convertí en mi hogar, que le dije, te quiero conocer cara a cara, no quiero una religión. Bueno, eso fue lo que sucedió. Porque en todos estos procesos, amados, en todos estos desiertos, en todas esas lágrimas que lloré, en todos esos sufrimientos de rechazo por los líderes, diciéndome que mi ministerio no era de Dios, que yo no valía nada para ellos, ¿verdad? No valía nada para ellos, pero para Cristo valí todo, porque murió por mí, con su sangre derramada por mí, por mis pecados, y me llamó por nombre. Puedo decirlo, fue Él que me llamó. De ser una mujer que estaba perdida en el alcohol, que mi vida era un desastre, a llamarme a ser una evangelista y no saber todo lo que vendría en mi vida estos 23 años, cuántos países Él me permitiría conocer. Y nadie fue que me invitó y me dijeron, mira, te invitamos. Dios ponía el sentir como el hacer en mí, y te voy a decir cómo. Bendiciones. Y me alegro tanto contar este testimonio porque realmente han sido años y años de tantas vivencias, de tantas cosas vividas en Cristo, que había momentos que yo quería tirar la toalla. Yes, of course, claro que sí. Pero cada que iba a tirar la toalla, su amor me rodeaba de una manera tan grande y me decía, hija, te he dicho que avances. Muchas veces las personas que realmente son usadas por el enemigo, pero permitido por Dios, no entienden el daño que pueden hacernos con sus palabras, con su forma religiosa, legalista de operar. Esas personas que llaman a todo mundo demonio porque no se ven igual que ellos o que ellas. Esas personas que siempre te están hablando con un corazón lleno de rabia, de dolor. Te están dando la Biblia, pero te la están dando con un corazón lleno de odio, de dolor. Y tú lo sientes y tú como que, mantente lejos de mí. Pero en esos procesos, el Señor, después de, te puedo decir, de 10 años de haber tratado conmigo en la congregación, en las calles, yo predicaba en las calles, en las paradas de autobuses, en las tiendas. Para mí era todos los días pues levantarme y decirle al Señor, hoy quiero 5 almas, hoy quiero 10 almas, dame almas, Señor. En ese proceso obviamente abrí un grupo de mujeres que se llamaba Ondas de Amor para Ti. Este grupo de mujeres tenía una revista, teníamos un lugar donde nos encontrábamos, hacíamos conferencias, hacíamos reuniones en hoteles, tuve una casa hogar donde trabajé con las mujeres de violencia doméstica. Bueno, todo fue un proceso de parte de Dios porque
todo, aunque no tenga explicación en tu vida y aunque no lo puedas entender, todo está orquestado por un maravilloso Dios, por su Espíritu Santo, que sabe cómo guiarnos a toda verdad. Y en este proceso llegó el tiempo de las naciones y vamos a escuchar cómo fue esto. Bueno, y seguimos contando este hermoso testimonio para edificación de muchos y realmente para gloria solamente de Dios. Cuando Dios me empieza a mandar a las naciones, bueno, obviamente antes de mandarme a las naciones, bueno, ocurrieron muchísimas cosas más, que esto lo puedes ver en mi libro Probada por el Fuego. Pero realmente en ese momento yo no tenía mucho dinero, es más, no tenía ni una cuenta de banco. No veía una forma de que yo realmente podía ir a una nación. Es más, hubieron muchos momentos donde yo sabía que Dios me había llamado, yo sabía que Él había dicho que me iba a mandar a las naciones, pero realmente yo pensaba que verdaderamente las naciones podrían ser todo lo que estaba alrededor de mí, porque realmente todas las personas que están alrededor de nosotros es una nación, son de algún país. Pero algunas veces yo decía, Señor, ¿y si me vas a llevar? ¿Cómo es que me vas a llevar? No tengo dinero, siempre estoy corta de dinero. O sea, pasaba procesos financieros bastante fuertes. Y más cuando eres madre soltera, tienes 2 hijos, pasas cosas muy fuertes que yo podría haber tenido miles de excusas por qué no ir a una nación, por qué no servirle a Dios, por qué no hacer esto, como muchas personas pueden tener en este momento. Pero ¿cómo le voy a servir a Dios si no tengo plata? ¿Cómo le voy a servir a Dios si no puedo hacer esto, si no puedo? Dios lo que quiere es la voluntad, la obediencia, porque en medio de la obediencia Él va fluyendo y Él se va moviendo, porque si Él te llamó, Él te va a respaldar. Y si Él te llamó, Él va a proveer las finanzas donde tú no tengas que pedirle absolutamente a nadie nada. Y esto es algo que yo trato de enseñar todo el tiempo. Algo que Dios me dijo antes de ir a las naciones y cuando empecé este ministerio es que nunca le pidiera plata a nadie, que nunca pidiera nada, que todo lo que yo necesitaba fuera a Él, a mi Padre. Y esto ha sido siempre mi mover. Nadie puede decir que he ido a alguna nación y he pedido dinero o he pedido que me den esto o que me den aquello. Nada. Es más, todos los lugares donde he entrado a predicar han sido lugares verdaderamente de bajos recursos, de personas que tienen bastante necesidad también, pero que era mi placer impartir la palabra que Dios me había dado, y era para gloria de su nombre, no importara dónde yo tenía que dormir, si a veces dormía en un sofá o en una cama dura o donde sea, o sentada en una silla, porque ir a las naciones es algo bastante fuerte. Seguimos. Amados, si en el proceso de servirle a Dios pueden suceder 2 cosas. Te vuelves orgulloso, orgullosa, prepotente y te crees la última Coca-Cola del desierto, o te humillas cada día más a Él para que Él haga de ti una vasija de honra. Pues yo decidí humillarme a Él. Decidí que para mí los aplausos o lo que podían darme la humanidad, las personas allá afuera, no era lo más importante, sino mi relación íntima en lo secreto con Cristo Jesús. Fue un proceso largo, muchas veces doloroso, sí, pero grandioso y maravilloso, porque vale la pena servirle al Rey. Vale la pena poder sentarte y comer las delicias y el banquete completo del que Él habla en su palabra, que es la palabra de Dios. Vale la pena ser arrancada del yo o arrancado del yo, vale la pena. Porque hoy te puedo decir, quizás no lo tengo todo como muchas veces quisiéramos tener, lo que hay, que quiero tener esto y todo, pero tengo lo más importante, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Tengo lo más importante, que Él todos los días me reviste de amor para poder hablar e impartir su palabra a otras personas. Me reviste de amor para mi propia familia,
para los de mi propia casa, porque el ministerio primordial son los de tu propia casa. ¿De qué te sirve ir a dar allá a las naciones, dar aquí, dar aquí, dar aquí, y los de tu casa con hambre y sed, literalmente? Entonces tienes que entender de que cuando Dios hace algo, lo hace en una perfección. Dios te libera de todo el emocionalismo, de todo el legalismo, de todo el liberalismo, y te da un balance. Y el balance que Dios me dio es real, es grandioso, es maravilloso, porque ni soy legalista, pero tampoco soy liberal. Tengo un balance para amar, un balance para hablarle a otras personas. Tengo mucha prudencia porque Él me ha enseñado la prudencia. Antes decía todo lo que necesitaba decir y decía, si les gusta bien y si no, pues también, como muchos hacen ahora, que tiran la palabra con tanto dolor en su corazón y dice, y si tienen problema, hablen con Dios. Si nos ponemos a dar cuenta, el amor lo cambia todo. Y bueno, es hermoso cuando en medio de tu proceso, antes de que Dios pues cumpla la palabra que Él había dado de mandarme a las naciones, verdaderamente fui moldeada, fui arrancada. Pero obviamente cuando iba a las naciones también tenía que prepararme para todo lo que Dios trataría aún en mi propia vida, aún en mi vida personal conmigo. Porque una de las cosas que muchas veces creemos o quizás pensamos sin quererlo es que cuando Dios nos está usando, cuando Dios promete, cumple lo que ha prometido, cuando Dios nos manda, creemos que, bueno, ya estamos nosotros completos, que ya es todo. Pero ¿sabes qué, amados? Algo que yo he aprendido, he predicado en iglesias de 500, 600 personas, 1000 personas, como he predicado en iglesias de una o dos personas. Y he visto la gloria de Dios, porque para mí nunca hubo una cosa como que tienen que haber un montón de gente o si no, no predico. No. Para mí era, Señor, de la misma forma que predico para 1000, predicaré para uno. Porque para mí siempre ha sido más importante una alma, una a la vez. Y si podemos llegar a esa una alma se multiplicará en otra, y esa en otra, y esa en otra. Y qué lindo es poder ver los frutos. Hoy yo puedo ver frutos de muchísimas personas que Dios permitió que yo les hablara del evangelio, que Él tocó, que Él libertó, que Él restauró, y ahorita le están sirviendo al Señor. Y eso es algo hermoso. Aunque las personas no te digan, hey, tu vida tocó mi vida, o cuando tú fuiste y predicaste, no importa, porque no es gloria nuestra, es gloria de Él. Que se lo digan a Él y que lo honren a Él por lo que Él hizo. Nosotros somos solo un instrumento, su voz que Él usa acá para poder impartir la palabra. Y bueno, cuando fui a mi primera nación fue Honduras. Y cuando fui a Honduras fue algo también así como sobrenatural. Fui a un matrimonio que me invitaron, y de ese matrimonio terminé ministrando todo el tiempo que estuve ahí, todas las 2 semanas. Y de ahí empezó mi caminar a diferentes naciones: Honduras, Paraguay, Chile, Argentina, Brasil. O sea, estuve en diferentes lugares donde Dios derramó de su gloria, y en el proceso obviamente seguía tratando con mi vida personal. Todo el tiempo estamos bajo construcción hasta que Cristo venga. Bueno, les he estado contando una pequeñita parte de lo que han sido todos estos años de ministerio, lo que he podido aprender en los niveles donde Dios nos lleva realmente de gloria en gloria, a pesar de que en el trasfondo de toda esa forma como Él nos usa, y en el trasfondo de Él operar milagros, de liberar personas, mi vida personal era atacada de todos los ángulos, y los ataques más grandes que yo tenía eran acá en la mente. Esos ataques pues emocionales,
de estar en las naciones, de no estar con mi familia muchas veces, de vivir en toda clase de lugares. Fue fuerte, pero fueron grandes experiencias que yo te puedo decir, no las cambiaría por nada en la vida, ni por millones ni millones de dólares que me ofrecieran. Fueron experiencias gloriosas, bonitas, y ahí es donde tú empiezas a entender la esencia del Espíritu de Dios en tu vida. Ahí es donde tú aprendes y empiezas a entender cómo se manifiestan los frutos realmente en tu vida. Y yo aprendí que los dones eran importantes, sí, son bonitos, pero mejor para mí es los frutos. Porque todo pasará. Pasarán los misterios, pasarán las lenguas, pero el amor de Dios jamás pasará. Y esos frutos, que uno de ellos es el amor, se va a manifestar cada día más en nuestra vida por medio que vamos menguando para que Él crezca en nosotros. Aprendí a menguar, aprendí a negarme a mí misma. Todavía Dios está tratando obviamente con muchas áreas en mi vida porque nadie alcanza la perfección inmediatamente. Pero lo que me agobiaba ya hace años no me agobia hoy. Y así vamos de victoria en victoria. Y lo más hermoso es que te quedes con los frutos. Porque los frutos son los que te van a llevar a ti a impartir ese amor a otras personas sin ese espíritu de juicio, sin ese espíritu de ira y de arrogancia. Vas a saber amar a las personas como Cristo te amó a ti. Te bendigo y después vamos a hablar de otros testimonios. Bye bye.